Bienvenido, Pepe. Eh, Eres nuestro invitado en nuestro espacio Prime. Y por supuesto que tengo que comenzar esta entrevista con tu despedida. Y quiero que me contéis todo. Cuéntame todo, despedida, todo. Quiero saberlo todo de tu despedida. Hola, buenas. Sí, pues, bueno, este 29 de enero vamos a vivir ahí una fiesta en la despedida. De verdad que con mucha emoción, con mucho nerviosismo de poder reencontrarnos con muchos compañeros que vivimos lindos momentos en diferentes etapas del club y volver a estar juntos dentro de un camarín, revivir estos momentos lindos que tuvimos dentro de la carrera y que pudimos vestir la camiseta de la U. Creo que eh, va a ser un bonito momento, va a haber mucha entretención, van a haber artistas, parte con un partido preliminar, así que de verdad esperanzado que la familia vaya a presenciar esta despedida con tranquilidad, que vuelva la familia ahí al estadio y bueno, que esperamos que sea un momento único y que pueda quedar en la retina de todos los hinchas de la U. Ya, ¿y quiénes vienen? ¿Gente solo de la U, gente del fútbol chileno, clásicos del fútbol chileno, de afuera? No, mira, esto es el equipo del 2011, que esperamos que esté la gran mayoría. Hay algunos que ya me han dicho que no van a poder estar por fuerza mayor, pero creo que en su totalidad van a estar casi todos y del otro lado, amigos de la U que compartimos, fuimos compañeros y también gente histórica que la aprecio mucho, tengo mucho respeto hacia ellos y que quise que estuviesen presentes también ese día. ¿Con quién tenéis más ganas de compartir la cancha? El que tú digas, o no sé, dime dos o tres que tú digas, con este gallo, No, qué yo creo que, bonito mira, volver a jugar con este. yo creo que sería muy injusto, pero revivir, creo que, o juntar el equipo este del 2011 va a ser de muchas emociones, po. Ya. Así que, Respecto de lo mismo de tu despedida, estamos haciéndole una despedida a un ídolo de la U. ¿Cuáles eran los sueños que tú tenías cuando empezaste a jugar? Porque claro, todos cuando empiezan dicen, ah, ya, mi sueño es grande, pero tantos años después, una despedida es como grande. sí, sí. O sea, creo que uno en la niñez, eh, y sobre todo que uno tuvo la fortuna de jugar en el equipo que a uno le gustaba, o, fue muy satisfactorio. O sea, quedar en la U, en las inferiores, después ir pasando etapa por etapa, hasta llegar al primer equipo, debutar en el primer equipo y mantenerse 12, 13 años en el club. Yo creo que eh, si lo hubiese soñado, no sé. Te eh, quedas ahí corto. no, yo creo que sí, yo creo que sí, porque tuve la fortuna de pasar por todos los momentos que tuvo en ese periodo la U, o sea, momentos de quiebra, donde realmente entrenar en el Caracol era un orgullo, jugar por la camiseta, más que eh, en ese entonces, como uno recién estaba partiendo por el dinero, era poder consagrarse porque uno quería el club. Tú empezaste en el Caracol, ¿alcanzaste a estar en el Sausal o no? No, ¿No? no, en el No, Caracol, en el Caracol. en el Caracol, En sí. el Caracol y después el CA, una U que ha ido El, cambiando, ¿eh?
Sí, o sea, son momentos, pues, son etapas que ha tenido el club y, y bueno, perdí finales, ganamos campeonatos, eh, pude jugar Copa Libertadores, Copa Sudamericana, así que de verdad un privilegiado de haber podido estar tanto tiempo en el club que uno ama. Estaba pensando, claro, de partida un ídolo de un club que amerita una despedida. Esos son pocos, ya de por sí son pocos, los ídolos que ameritan una despedida en un estadio. Y más encima siempre uno piensa en la despedida como el volante ahí maradoniano, el que era extraordinario para la pelota, o el goleador histórico que se cansó de hacer goles. Un defensor es todavía más extraño que un defensor haya alcanzado tal nivel de ídolo que amerite una despedida. ¿Cómo te explicáis eso? ¿Es por la pasión que le ponía y eso se identificaba con la forma de ser de la U, digamos? ¿O cómo te explicáis eso? O Que sea, el defensor, el mira, gallo, yo, se yo dedica me a eso. quedo, yo me quedo con lo que hasta el día de hoy me pasa a los lugares que voy y a veces me paran los hinchas y me dicen, mira, eh, tú me representabas mucho dentro de la cancha. Con la entrega, con la pasión, o sea, para mí ponerme la camiseta de la U domingo tras domingo era algo de mucho respeto. Eh, y a veces, bueno, como es el fútbol, uno podía jugar bien, mal, más o menos, pero el ponerse la camiseta de la U tenía algo de mucho valor, por todo lo que genera la U, por todo lo que es la gente que va al estadio. Y creo que eso era una mochila importante que uno cargaba al momento de saltar a la cancha y decir, bueno, esta es la U y estar aquí y ponerse esta camiseta tiene que ser de orgullo. Entonces, eh, y después, bueno, vinieron esos años dorados que tuve el privilegio de ser capitán, en el cual los 5 años que fui capitán, los 5 años levantamos copa y eso de verdad que también hoy día ya retirado son las cosas que a veces uno no se explica o dice, bueno, vamos a hacer esta despedida y la gente en las redes sociales lo hace sentir o en la calle donde uno está. Porque claro, como dices tú, normalmente el delantero, el 10, bueno, el gran capitán Lucho Murri, y, y bueno, nace esta oportunidad y creo que hasta el momento la gente ha respondido muy bien y esperamos que de poder vivir un momento inolvidable junto a todos los integrantes que vamos a estar ese día. Era un poco como el ADN de la U. Pepe Rojas es la U, es el ADN de la U, así es la U, ¿o no? Es muy yo-yo decirlo. Yo creo que eso normalmente tiene que decirlo la gente externa, pero a mí el jugar a estadio lleno era como que me inyectaban, no sé, un- una energía extra. El por ahí a veces ir a disputar un balón, tirarse al suelo, ganar ese balón y salir jugando, bajar los aplausos y era, wow, esto es la U. Ya, te, entiendo también la parte que me dice la modestia, que eso lo tiene que decir otra gente, pero igual tiene que haber como una percepción de el lugar de ídolo que te corresponde en la U, digamos. O sea, eres el capitán que más ha ganado, estuvimos hablando recién, el jugador que más partidos internacionales jugó. O sea, hay un lugar reservado en la historia para ti como ídolo de la U. ¿Lo crees así? Vuelvo a decirte que es que yo siento que hay diferencia en que uno lo diga y que lo exprese otra gente. Yo creo que
Nunca he sido una persona como que hable en primera persona de yo, como yo, ¿no? Nunca me gustó. Entonces, al hacerme esta pregunta, de verdad como que me incomoda, porque, porque yo disfruté los años que estuve en el club, e insisto, siempre lo hice con el mayor de los respetos y logramos cosas importantes. También hubo momentos que la pasamos muy mal y, y bueno, yo siento que soy una persona que estuvo mucho tiempo en el club, que respeto a cada persona que hoy día integra el equipo de la U, trabaja en el club, porque quiero que siempre le vaya bien a la U. O sea, lo más importante es la U. Hoy hablando, voy a empezar ahora a hablar un poquito de tus inicios en el fútbol o de cómo fue tu formación y todo eso. Pero hay una cuestión que me llama la atención. Tú eres de Talagante, nací en Talagante. Oye, es una zona increíblemente azul esa cuestión. O sea, si tú te ponías a pensar la gente que salió de Mayoco, de Peñaflor, de Talagante, ¿qué le echan al agua ahí? Mira, no sé ahora cómo estará eso, pero en su momento era como muy sabido que la gente de esa zona sacaba jugadores. Hubo jugadores que estuvieron en otro equipo, pero, pero como que se hablaba de la Quinta Azul, como que desde ahí partió un poco La Quinta de todo Peñaflor, la ¿eh? Quinta Peñaflor, claro, la Ya. Quinta Peñaflor. Como que de ahí partió este círculo y bueno, un montón de jugadores que salieron de esta zona. ¿Cómo eran tus primeros años como futbolista? Cómo te acuerdas de eso? Porque es una cuestión que siempre llama mucho la atención, ¿eh? Yo, no sé, pues le preguntaba, qué sé yo, a Carlitos Muñoz y me decía, no, yo cuando iba a entrenar a Wander, cuando chico, y siempre es muy sabroso conocer eso. Cómo eran tus primeros años de formación futbolística? O sea, como te puedes imaginar, eh, viajar todos los días desde Talagante hasta el Caracol, obviamente no existían las carreteras que existen hoy. eh, Era hora y media más o menos de trayecto ida, hora y media de vuelta, casi 2 horas a veces de ida, 2 horas de vuelta. Eh, en invierno, bueno, se rajaba lloviendo, uno llegaba todo mojado. Eh, creo que, creo que ahí uno, en esta primera etapa, creo que uno se fue formando o endureciendo un poco el mate. Ah, Eh, en ese entonces teníamos a- al preparador físico a Walo Míguez y a Claudio Lobo. Creo que Claudio todavía sigue en el club y ¿de qué él edad siempre estamos hablando? decía, De qué edad estamos? ¿Qué división era? nada, ¿O escuela de fútbol? era la sub-16. Ya, ya. Y ellos siempre, por ahí los días martes eran los martes físicos. Y, y bueno, te agarraban estos dos grandes profesores y las cosas que te iban diciendo eran hijos del rigor. Esa era su palabra, hijos del rigor. Entonces, en cada entrenamiento, cuando ya a lo mejor uno ya no daba más, decía, bueno, hay que ser hijos del rigor. De los momentos difíciles, hijos del rigor. Y eso como que fueron palabras que uno fue guardando. eh, y no te niego, a veces me pasó de no seguir jugando más, sobre todo en la etapa de entre los 16 y los 18 años, 19 años, eh, como que ya había un cansancio mental de viajar, oye, ¿qué se viene para el otro año? ¿Seguiré? ¿Me irán a pasar de serie? Y claro, uno a veces como joven cree que las cosas se consiguen eh, solamente por las capacidades,
pero acá en el fútbol hoy día no te alcanza con las capacidades, sino que hay que ser fuerte de cabeza, sobre todo porque hay técnicos que a veces llegan a una institución y por ese motivo no eres parte del gusto y bueno, tienes que empezar a remarla desde atrás, desde la banca, hasta demostrar que a lo mejor se equivocó en la decisión que tomó. Y eso me pasó muchas veces, que me traían jugadores y compañeros y al final siempre terminaba jugando. Yo creo que fue un poco de esa base, desde los entrenamientos, de no regalar nada, de estas Del hijo palabras del rigor, que, del hijo del rigor. de, el hijo Claro. del rigor, de estas palabras que iban quedando. Y bueno, un afortunado de haber tenido también profesores que eran, que fueron ídolos en el club y creo que ellos entregaron siempre lo que era la mística del club y eso para mí fue sumamente importante. Yo tuve de profesor a Mariano Puyol, a Patricio Mardone, Víctor Hugo Castañeda, que fueron grandes profesores porque me inculcaron siempre lo que era la U. No tan solo a mí, sino que a todos los que estábamos, los que componíamos ese equipo de las inferiores. ¿Y quién te apañaba en esa época? Ahí ¿quién se levantaba contigo no sé, a las 5 de la mañana para llevarte al caracol, qué sé yo? ¿Quién era el que más te apañaba ahí? Mira, lo que pasa es que, bueno, yo perdí a mi padre a los 12 años. eh, Ah, y bueno, mi hermano, tengo dos hermanos mayores que obviamente cuando podían me acompañaban. Y bueno, mi madre, bueno, dueña de hogar, y normalmente lo hacía solo, ya. viajaba a entrenar. eh, en los partidos a veces mis hermanos me acompañaban, pero, pero nada, yo creo que el recorrido eh, uno lo fue haciendo casi solo. ¿Qué sentiste al debutar en el primer equipo de la U? ¿Cómo se siente esa cuestión? Eh, bueno, fue haber cumplido un sueño. Ese sueño o esa ilusión que parte cuando uno llega a probarse al club. El sueño es poder debutar con la camiseta de la U. Yo Ya, creo recuerda cómo fue, porque eh, hay eh, mucha gente que quizás no lo sabe. lo que pasa es que fue en Puerto Montt, en el antiguo Chinquihue. Ya, con Y cancha de pasto natural, ¿o no? cancho, De esa que pasto se llovía. natural, llovía torrencialmente, quedaba un barrial tremendo, Y eh, con el chancho al fondo. al, al chanchito al fondo, claro. Y ahí fue, bueno, ahí fue mi debut. Ahora, eh, después fue en el Estadio Nacional y ahí, bueno, la película cambió, pues, estadio lleno, gente de la U, eh, los nervios, ni te explico, el dolor de guata, sin poder dormir, todas esas ¿Contra? sensaciones que no me acuerdo. No ¿Para la qué te voy a acordás. decir? No me acuerdo, no me acuerdo. Ahí Pero, lo vamos a buscar. pero, pero las previas, o sea, las concentraciones, eh, con un nerviosismo tremendo, pucha, de poder hacerlo bien, de no cagarla, de ir haciendo tus primeras armas. eh, Nada, pero insisto, creo que tuve la fortuna de tener muy buena gente alrededor. claro, claro. No se entiende. ¿Sí? Oye, lo que te iba a preguntar, tú, ya hablando ya de tu desarrollo como futbolista en sí, eh, te desempeñaste como stopper en una línea de tres, jugaste de lateral, jugaste de defensor central. ¿Podrías interiorizarnos un poco más sobre las diferencias, sobre las bondades de los distintos puestos que hay que manejar en la defensa? Sí, Porque
O sea, Sobre todo con la especialización que hay hoy día en el fútbol, que hoy día el fútbol se ha vuelto tan específico que a veces es distinto. O sea, es difícil ver jugadores que manejen las distintas posiciones. sí. Es curioso porque yo llegué a la U como extremo por izquierda. Ya. De hecho, jugué varios partidos como delantero por izquierda. Eh, y después, bueno, por necesidad de jugadores, faltaba el lateral izquierdo y bueno, ahí el profe Víctor Hugo me empezó a colocar como lateral izquierdo y después me hizo debutar ahí. Eh, y como dices tú, al final creo que cuando un jugador entiende las posiciones que uno se va desarrollando, ¿sí? En este caso era lateral izquierdo o stopper por izquierda o central por izquierda, eh, uno tiene que saber y entender cómo jugar en esa posición. Y eso también creo que tuve a técnicos que me enseñaron mucho, Héctor Pinto, bueno, Marcarián, Peluso, Sampaoli, Lazarte, tipos que realmente decían, mira, eh, como defensa la primera opción es defender. Eh, y después se va construyendo hacia arriba. Obviamente, ¿Hay alguna posición que prefieras de todas las que te tocó ocupar? ¿Que te sentías más sí, mira, cómodo? sí, Siempre yo hay una. siento que la fue como stopper. Fue como stopper en esa línea de tres que era, bueno, Osvaldo González, Marco González y yo. Creo que es donde mejor me sentí, donde a lo mejor pude explotar esa posición y me acomodaba mucho. Entonces, eh, tenía como el perfil, ya tenía un poco, a veces, cómo posicionarse, si me abría o jugaba un poco contra la raya, porque jugué muchos años como lateral. Entonces, de verdad como que no me costó mucho y siento que fue donde mejor me vi también. Y más encima hay un viejo dicho en el fútbol que cuando el equipo juega bien, al final te empezás a contagiar y al final todo el equipo se contagia y empieza a funcionar O medio como sea, máquina. claro, ese equipo del 2011 fue así. Yo creo que era, eh, bueno, ahí Jorge y todo su cuerpo técnico lograron sacar el mayor rendimiento de todos. Claro. Y creo que en ese sentido quedó demostrado que era un equipo muy sólido, que sabía lo que jugaba. Eh, Nosotros desde la interna también, pues, a medida que fue pasando el tiempo y fuimos consiguiendo cosas, esa confianza de salir a la cancha y que sabías que iba a ganar, son muy pocas veces las que uno siente eso. Dime, no sé, dos o tres claves de por qué se llegó a la excelencia en esa U de San Paoli. Capacidad del técnico, una generación de jugadores espectacular que se reunieron todos ahí. Eh, no sé, Para dame. mí, para mí se alinearon los planetas, como lo he dicho un montón de veces, porque primero el cuerpo técnico venía tal vez de una forma diferente de trabajar, y eso algo produjo en nuestra cabeza, aunque los primeros partidos no lo ganábamos y fue muy cuestionado Jorge en las primeras 5 fechas. Si bien el equipo mostraba cambios desde lo futbolístico, pero no podíamos abrochar y ganar. Entonces había mucho cuestionamiento hasta que ya el equipo empieza a funcionar como un relojito y bueno, ya lo otro es historia.
Pero yo siento que el convencimiento que tenía Jorge desde su trabajo hasta llevarlo a un partido, yo creo que fue esa química que se fue dando. Y ese Y convencimiento también se los traspasó a los jugadores con también, ¿o no? jugadores, o sea, absolutamente. O sea, de hecho, en los primeros partidos que no lográbamos ganar, él seguía diciendo, sigan confiando porque en algún momento le vamos a encontrar la vuelta y esto va a cambiar, sigamos trabajando. Y bueno, fue el método que tal vez nos hizo cambiar y la manera de enfrentar los partidos de igual a igual a quien tuviésemos adelante. Eh, y también lo que dices tú, yo creo que hubo también un poco de no sé si llamarla suerte, porque yo creo que el trabajo fue demostrando que los planetas se estaban alineando y que, bueno, cada jugador empezó a encontrar la mejor versión. Y eso creo que también fue muy, muy importante. Y como grupo también, como grupo se fue dando, desde lo dirigencial también, había gente dentro de la dirigencia que entendía mucho lo que era el fútbol, lo que era la U. Entonces fue una mezcla de todo, pues los hinchas empezaron a sentir cada vez la confianza en este equipo. Y yo creo que fue un poco de la clave desde todo que construir, pudieron aportar un granito de arena desde los ámbitos que yo ya te mencionaba para poder lograr todas las hazañas que vinieron después. Fue como la receta perfecta. Todo se Todo se alineó para dio, que, claro, salió sí, todo. todo se dio. Y bueno, también dentro de los jugadores, dentro del camarín, si bien tal vez no éramos todos amigos, pero había una química importante igual. Oye, me hablaba recién de jugarle a todos de la misma manera. Esa cuestión por lo general suena muy bonito, pero es muy difícil a veces llevarla a cabo. Mm. Pero si uno revisa tu carrera, ganaron 2 veces en Brasil, en Maracaná. Esa es una cuestión que es muy, muy difícil que se dé. Po. O sea, ¿No? Y yo creo que más pero si lo comparáis con los niveles de ahora, peor todavía. ahora es más difícil con los números que hoy día tienen los equipos brasileños, sobre todo Flamengo, que es una máquina. Es muy difícil, es difícil. Claro. Eh, pero ¿Cómo se bueno, hacía? eso no quita méritos tampoco de lo que a lo mejor realizamos nosotros en su momento. Eh, porque, porque teníamos gente que no le tenía miedo a veces a jugar a un estadio lleno en el Maracaná y, y enfrentar a los tipos, decían, bueno, este igual que yo, tiene dos piernas, dos brazos, se entrena igual que yo. Bueno, hay que ver dentro de la cancha, tal vez ellos puedan tener un día malo, yo tengo un día bueno y a veces los partidos se definen por detalles. Creo que desde ahí se construía también, pues, el poder creer que, que, que uno podía ir a cualquier lado y, y dentro de la preparación que nosotros tuvimos en ese 2011, yo creo que también eso fue la clave, Y porque tú, eh, físicamente ese equipo volaba. claro, claro. ¿Tú, Entonces, ¿Tú te consideras que fuiste parte como de un cambio de paradigma en el fútbol chileno? Porque cuando tú empezaste, qué sé yo, a los principios del 2000, comenzó todo este cambio de ir a jugar donde sea, ya no vamos a ir a perder por poco, porque antes no era así la cuestión. O sea, antes, por no, mucho que existiera el deseo, siempre estaba el, puta, vamos al Maracaná y perdamos 2-0 porque después nos conviene. Tú claro. fuiste como parte de todo ese cambio de paradigma en el fútbol chileno. En el, no, pues compadre, vamos y ya, pues. Si nos quieren Sí. ganar, van a ver que
que sufrirla. Claro, claro. Y muchas veces a lo mejor en esa parada eh, te termináis trayendo un triunfo porque fuiste y te plantaste de igual a igual. Claro. Sí, sí, eso es. Yo creo que la cabeza en el fútbol es muy importante. Y Eh, gracias a qué eh, se produjo ese cambio de filosofía, de paradigma. yo creo que parte también un poco desde la preparación, porque uno podía prepararse de mejor forma, desde lo físico, desde lo técnico, desde lo táctico, y también empieza como un revuelo de conocer también mucho más a tu rival. O sea, empezaron todo lo que eran los videos, la edición, a editar, El análisis, empezaron a mostrarte ya, o sea, hoy día tú enfrentas a cualquier equipo y ya sabes las virtudes y los defectos que tiene cada jugador. Entonces hoy día, claro, se puede plantear un partido y decir, mira, los primeros 5 o 10 minutos vamos a entrar por este lado porque, no sé, a lo mejor ese jugador de la defensa le cuesta entrar los primeros minutos hasta que, no sé, pasan 10 minutos y se mete en el partido, pero, no sé, vamos a aprovechar los primeros 5 minutos en hacerle daño por ahí. Y eso hoy día tú lo puedes ver, pues. Está todo, ese material está todo y creo que del 2000, como dices tú, para adelante, empieza a haber este cambio se dio cuenta el futbolista como de chileno que era información. bueno. Entonces, ¿cómo? Se dio cuenta el futbolista chileno que era bueno. Lo que tú decías, tan importante que es la cabeza. Sí, yo creo que siempre han habido jugadores chilenos con mucha capacidad. Sí, sí. Y creo que a lo mejor esta generación cambió eso de decir, ¿sabes qué? Mira, si nos preparamos, trabajamos en conjunto, podemos lograr cosas. Yo he escuchado a muchos entrenadores qué sé yo, que han estado presentes eh, en lo que se llama generación dorada, pero más allá de eso en el fútbol chileno. Sí, Y hablaba que la selección, que lo que se daba en la selección era que los tipos, incluyéndote, porque tú fuiste parte integral de la selección, ustedes eran unas máquinas del entrenamiento, de la preparación, del querer siempre estar, y eso lo traslado también un poco a la U, digamos, de estar siempre entrenando, siempre del aeropuerto a Pinto Durán, a entrenar, y siempre había como ese gen competitivo superior también en la generación en que tú estuviste. sí, 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 sí. Siempre era como esa competencia sana de irse superando cada día más. Creo que tanto como en esta U del 2011, como lo que me tocó vivir en la selección, era así, po. O sea, nadie regalaba ni un segundo de entrenamiento porque Claro, sabía que a lo mejor si paraba, se metía el otro que estaba ahí y lo iba a hacer de la misma forma. Entonces era muy claro. competitivo. Oye, ¿qué faltó ya que estamos hablando de los grandes éxitos de la U del 2011, de los 2000, la U de San Paolo? ¿Qué faltó para pasar a la final de la Libertadores? Uno repasa esos partidos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tan cerquita? Yo creo que es una de las cosas que como que me quedaron ahí como una espina clavada de haber disputado una final de Copa Libertadores. Tuvimos ahí la posibilidad 2 veces. Eh, y bueno, contra Chivas, que fue como la más cerca, porque empatamos en México y teníamos la gran posibilidad acá en Santiago. eh, estuvimos ahí, creo que hubiese sido muy lindo haber enfrentado una final. Y bueno, las finales después pasa cualquier cosa, pero
pero haber llegado a una instancia de jugar una final hubiese sido extraordinario. Claro, Es una de las pinitas clavadas que podríamos decir que me faltó. claro, y faltó poco. Quizás con Boca era un poco más complicado, ¿no? Pero, Sí, porque bueno, Boca es Boca, pero claro, también en ese momento se nos fueron jugadores muy importantes. Y todos dicen, pucha, si se hubiese quedado a lo mejor, no sé, Eduardo Vargas, o no, si hubiese ido Marco González, parece que fue, o no me acuerdo quién, a lo mejor hubiésemos pasado a una final, pero claro, ahí uno entra a especular un poco, si hubiésemos tenido esta bolita de cristal, a lo mejor no hubiese ayudado, pero tampoco nada eso te es fútbol garantiza. ficción ya, pues. Claro, hablar un poco sobre los hechos eh, que no eran reales. Claro. ¿Cómo, cómo fue tu paso, tu paso por Independiente? Porque llega en un momento que tú estás, qué sé yo, surgiendo en la U y llega Eh, este paso Independiente. ¿Qué te trae, qué se te viene a la cabeza con eso? Mira, creo que tenía que haber ido tal vez un poco más maduro. Eh, Fui muy joven y bueno, después llegó un técnico que no le gustaban como mucho los chilenos y me dijo, mira, no te voy a tener considerado, así que hay que buscar alguna posibilidad, alguna salida. Y ahí, bueno, Quién fue ese técnico? volví Burruchaga. Ah, Jorge Burruchaga, ya. Sí. Eh, bueno, yo digo, no sé si le gustan los chilenos, pero es una manera de decir, no sé si sea tan así, pero llega Burruchaga y me dice que no me iba a tener considerado, que tenía que buscar las posibilidades de salir. Y bueno, ahí la U nuevamente me abre las puertas y vuelvo a la U. Y ahí sí que podríamos decir, no sé, Dios sabe por qué hace las cosas, una cuestión así. ¿Ah? Claro, Todo- no, y mira, al final yo creo que eh, todo pasa por algo también. claro, Eh, a veces uno no entiende en el momento que te están pasando las cosas el por qué. Pero bueno, ya después con los años, imagínate, ahora retirado, uno agradece que a lo mejor hubiese ocurrido estas cosas. claro, claro. Entonces, Eh, a veces hay que prepararse y para ir tomando como los desafíos que a veces te va entregando como el fútbol o la vida, que no son cosas negativas, pues, sino que son momentos y etapas que tocan vivir y que hay que darle muchas veces, darle vuelta a la mano al destino. sí, mira todo lo que vino después de haberte ido Independiente, una cuestión que Sí, no- era difícil de decir, va a pasar esto cuando me vaya Independiente. claro. Eh, ¿Tú crees que te faltó, a ver, ¿tú crees que te faltó salir de la U de una mejor manera? No estoy diciendo que te haya ido peleado con todo el mundo, pero después de la U jugaste, qué sé yo, en San Luis, jugaste en Curicó, jugaste en Huachipato, te quedaba todavía mucho más para darle a la U, ¿no? O sea, yo me fui con 32 años. Imagínate, hoy día y jugué hasta los 39, entonces 39, 40. Ahora, si me faltó entregarle algo más, volvemos a lo mismo. No, a A lo vivir mejor, algo, no ah, entregarle algo a la U, le diste todo, sino que sí, algo por vivir, haber alargado un poquito más tu permanencia, qué sé yo, un ídolo de esas características, un jugador tan importante, tan representativo. es que, o sea, no te niego, me dolió mucho salir de la U, mucho, mucho, mucho. Porque tampoco estaba como en los planes, hasta el último minuto me iban a renovar. Y bueno, después cambiaron de entrenador y me dijeron, bueno, ahí
hasta acá llega el contrato y ya está. Eh, yo ahora bueno, ya retirado, yo digo que tal vez fue el momento justo también de salir de la U, ¿Por qué? porque, porque los años que vinieron después, si bien creo que el 2017 o 18 que fue campeón la U, que tuvieron un muy buen campeonato, pero después vinieron años que se sufrió. Y a lo mejor haber sido parte de eso, a lo mejor el hincha hubiese cambiado un poco la manera de verme como hoy día me ven. Te entiendo, te entiendo. ¿Cachai? Entonces, por eso volvemos a lo mismo. Yo creo que los tiempos y a lo mejor fue el momento justo salir de la U y hubo instancias de poder volver que tampoco se dieron. Eh, Pero al final tú decís, todo ocurrió porque hasta ahí era el momento y tal vez que la gente te recuerde por esos momentos, no por cosas a lo mejor malas que pudieron haber venido más adelante. Sufriste mucho desde afuera eso, ¿no? Esa época. Sí, absolutamente. No, sí, 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 sí. Porque a uno es hincha de la U, po, entonces no quiere no quiere que le vaya mal. Po. Todo lo Claro. contrario, o sea, uno disfruta cuando hoy día, no sé, pues puede ver al Chelo Díaz, a Arangui, ahora, bueno, a Eduardo. eh, Uno los disfruta ver jugar, que volvieron al club que ellos quieren y de verdad me llena de satisfacción pues, verlos hoy día con la camiseta de la U porque uno sabe que la U es especial y yo creo que el que se pone la camiseta de la U siempre quiere volver a ese club. Claro. Para ir terminando, voy a meterme un poquito en la selección. Eh, yo mirándolo también desde afuera, bueno, y no tan de afuera tampoco, porque también estaba metido ahí. Eh, Me llamaba mucho la atención una cosa, que siempre se decía que Sampaoli tenía su grupo, a su cofradía, que por lo general eran los titulares y los otros, pero tú eras un jugador sumamente importante para Sampaoli, y así que ha demostrado en las ocasiones en que te tocó jugar, que quizás no fueron, qué sé yo, los 100 partidos de Pepe Roja en la U, no, en la selección, pero era un jugador de rol, un jugador clave en la selección para los roles que te iba asignando San Paoli. ¿Lo compartes? Eh, bueno, yo creo que siempre el técnico cuando arma los planteles eh, eh, busca tener este tipo de jugadores que tal vez para los momentos a lo mejor complicados y si no viene teniendo una regularidad, pero se entrena de buena forma, lo puedan contemplar y te termine a lo mejor muchas veces solucionando un problema. Y, y yo siempre me entrenaba como si me iba a tocar la oportunidad de jugar, porque yo decía, si me llega a tocar un segundo, un minuto, hay que hacerlo bien, porque está el prestigio de todo un país. Y, y creo que en esa situación el entrenamiento siempre es clave para todas estas instancias y es tal vez lo que uno a veces le puede entregar sobre todo a los más chicos, que ellos se tienen que preparar para poder estar un segundo, un minuto, 10 minutos dentro de la cancha. Y para eso hay que hacerlo de buena forma. Eh, Ahora, insisto, yo siempre me entrenaba como para poder jugar. Claro, ahora, y retomo lo que hablábamos hace un ratito, los entrenamientos de San Paolo eran, y ustedes eran unos animales en el entrenamiento.
Cuéntanos un poco cómo eran. Dile a la gente, compadre, nosotros entrenamos así. Y ese es el estándar al que Sí, deben. es que mira, yo creo que tampoco uno tiene que tal vez, como decir, mira, este es el librito del éxito, porque cada entrenador ha logrado cosas importantes con su forma, con su sello. Y eso no quiere decir que sean los dueños de la verdad. O sea, para mí el fútbol un poquito no tiene lógica, pero sí tiene trabajo. Y desde el trabajo creo que este grupo de que me tocó estar en la selección eh, eran todos muy buenos para trabajar. O sea, y del método de Jorge, que eran entrenamientos más cortos, en bloque, pero eran más intensos. O sea, uno entrenaba a alta intensidad en menor tiempo posible. Entonces, eso hacía muchas repeticiones, trabajaba mucho con el ahogo y bueno, desde la parte física eso te iba ayudando un montón. Ya, vamos a. Yo no se puede hablar de tu paso por alguna selección chilena sin mencionar. Y vuelvo al jugador comodina, al gallo que me entra y me soluciona el panizo que tengo. Eh, Estadio Mineirao jugando para Brasil, jugando contra Brasil en el Mundial de Brasil. O sea, esa cuestión es como. Hay que estar bien preparado para el momento en que te tocó entrar, para lo que te tocó hacer, y que Sí, la tarea te salió impecable además, po. no, no era fácil, no era fácil, sobre todo, bueno, reemplazar a Gary, que estaba haciendo tremendo partido, venía medio lesionado. eh, y claro, volvemos a lo mismo, uno se tiene que preparar siempre para los minutos que te toca estar, pues, porque eso te puede cambiar muchas veces el pensamiento del entrenador y puede decirse ahí que este jugador tiene que ser titular. Claro. O sea, Pero, estaba muy pero, caliente, muy pero, difícil el partido. Había que tener la cabeza muy o sea, alineada para poder responder en ese partido, ¿no? o sea, créeme que había un grado de concentración muy alto, porque yo no recuerdo ni siquiera haber escuchado a la gente, como que uno va bloqueando ciertas partes. O sea, desde la concentración, un poco uno bloquea lo que está externo. Y creo que pasa mucho. Te la resumo. Los brasileños están cagados de susto, porque yo los veía. No, sí, o sea, de hecho después a mí me tocó el doping y llega Marcelo y me dice lo que sufrimos, me dice, pensábamos que nos quedábamos afuera. Con eso como que queda, ahí se Sí, resume lo que fue ese partido. no, claro, o sea, hubiese sido lindo tal vez haber seguido avanzando. Y de ahí volvemos a lo mismo, hubiese sido, quizás qué hubiese pasado. Ya, pero si mi abuelita tuviera ruedas sería una bicicleta, po, eso sí. No, por eso te digo, por eso te Ya. digo. Oye, y bueno, finalmente es obligatorio preguntarte qué se siente ser campeón de América. Ahí veo que tienes una camiseta de la U colgada. Yo creo que la medalla de campeón de América la tenéis que tener por ahí también, pues, ¿no? Eh, a ver, yo creo que ese campeonato fue también, eh, fue desde el trabajo que se venía haciendo como de la eliminatoria, porque después, bueno, fuimos al Mundial y después de haber vivido esto con Brasil, como que este grupo dice, bueno, o sea, somos capaces de lo que venga, ponerle el pecho y poder conseguir algo. Y bueno, tiene muchos hitos, sobre todo porque justo se da también en nuestro país. Y primera copa internacional que ganamos como selección. O sea,
nos tocó irnos desde el estadio hasta La Moneda y ver a la gente feliz. Muchos lloraban, salían a los balcones a aplaudirte. O sea, son imágenes que en el momento uno a veces no asimila, no disfruta, pero hoy día que uno ya dejó la profesión, vivimos momentos muy lindos, o sea, demasiado lindos, ¿no? Y que a lo mejor no hubiese gustado haber seguido a lo mejor esa fiesta y haberla disfrutado más. Pero el fútbol tiene eso, que a veces son los momentos muy cortos y ya después se te viene el otro partido. De hecho, la Copa Sudamericana también no la pudimos disfrutar tanto o celebrar tanto, porque después nos tocó jugar partidos de campeonato eh, y salimos campeón nuevamente de campeonato nacional y venían las vacaciones y listo. O sea, la celebración del campeonato, vacaciones, y ya después uno volvía y decía, ya, volvemos a un nuevo objetivo, volvemos a los entrenamientos, a la pretemporada, y se va perdiendo un poquito el poder disfrutarlo. Claro, y más encima, no sé si te pasa, pero esa cuestión que pasa de repente, ya, fuimos tricampeones del campeonato nacional, después ya fuimos campeones de la Copa Sudamericana, fuimos campeones, y después el tiempo empieza a pasar y te das cuenta que es re difícil hacer esa cuestión, po. O sea, O sea, imagínate, la Copa Sudamericana fue el 2011 cacha, por y, eso y empieza a estamos, pasar y el estamos tiempo al y te das cuenta. 2026, Ah, ¿no? Sí, por eso que tal vez cada día que pasa eh, hay que tomarle como más valor a las cosas que pudimos hacer como equipo. Y es por eso que este momento de la despedida, yo quiero revivir esas cosas. claro, claro, no, te entiendo, te Que entiendo. hoy, hoy, Así hoy era, así día, fue, lo hicimos hoy día, posible. claro, hoy día desde una despedida poder transmitirle y que todos mis compañeros que estemos ese día podamos disfrutar po, Claro, lo que quedó pendiente. claro. Oye, Pepe, mira, para terminar, te voy a hacer preguntas ahí cortitas. Son unas Ya, 5 preguntas que son cortitas. ya. ¿La U de San Paoli o el Valle Azul? Eh, Mi respeto a la gente del Valle Azul, no los vi jugar. Sería, eh, no sé, sería como muy canalla hablar del Valle porque solamente por lo que uno lee, por lo que uno se pudo interiorizar, eran tremendo equipo. Eh, para mí, me quedo con la historia de la U. Ya. La U de Para San mí, Paoli Colo Colo 91. Ahí sí que te pongo en problema. eh, 2011. Oye, ahora, a propósito de eso, ahora que suena Lucero en la 1, dicen que está casi listo, qué sé yo. ¿Qué hubieras hecho si te llamaba Colo Colo? Viejo, alguna vez Colo Colo, ¿no? Es la pregunta clásica, pero te la tenía que hacer. Es que, mira, yo creo que hay jugadores que somos nacidos y formados por un club. Yo creo que cuesta mucho irse como al otro equipo. O por lo Ya. menos para mí, por lo menos para mí. Eh, Creo que, eh, s- no sé, yo no hubiese podido. No, no. O sea, si uno se pone en el papel, era muy difícil porque eh, uno se logró identificar mucho con el club. Y creo que eso, no sé si está bien o está mal, pero yo no lo hubiese hecho. Claro. No, no. Por lo mismo, porque la formación que uno tuvo y con las cosas que fueron pasando, uno se fue haciendo de la U, de lomo y tomo.
Claro. No, sí. Entonces, pero, no sé, a veces suponte lo que le pasó a Matías Saldivia, que jugó en Colo-Colo, bueno, el mismo Charles Arangui, eh, que, Bocellur también. bueno, Bocellur, Jara, bueno, hay muchos que han Claro, hecho esta transición pues, de jugar, incluso algunos han jugado los tres equipos grandes de Chile. Eh, pero creo que el jugador formado en el club es diferente, claro. es diferente. ¿Cuál es el delantero más complicado que te tocó enfrentar? Que tú decías, este gallo no vea por dónde. Eh, puta, enfrenté a varios, pero yo creo que Neymar fue complicadísimo. Y era, Robinho, era Neymar. pesado el gallo, ¿no? En la cancha. O sea, más que pesado era su estilo de juego. Pero, bueno, todos sabemos lo que es Neymar. Claro. Nada, Penúltima. jugadorazo. Los clásicos de noche. Que tú en tu época alcanzaste a jugar. Se echa de menos esa magia, esa como el estadio lleno en la noche, el partido estelar. Sí, pues se extraña, se extraña. Yo creo que hay cosas que uno, eh, cómo poder echar la película para atrás y que ese tipo de clásicos se pudiesen vivir hoy día, sería muy lindo. Eh, de hecho, a mí me tocó eh, uno de los últimos clásicos en el Estadio Nacional, sin las butacas que están hoy día. Eh, de un lado estaba, bueno, Zamorano y por el lado nuestro estaba el Tino Asprilla. Y en el Estadio Nacional, en la mitad de la cancha, uno veía azul con rojo por un lado y para la otra mitad blanco con negro. Cacha. Y era bonito, Y el ambiente era no, eléctrico, ¿no? bonito porque también había mucha presión, pues, o sea, atacáis por un lado, te pifian y al otro tiempo atacáis para el otro lado y recibíais todos los aplausos. Ya. Oye, Pero me acordaste esa cuestión del Tino Asprilla. No sé si tú eres muy chico cuando haces esa cuestión del Tino Asprilla con la pistola y todo. No sé, ¿te acordás de esa cuestión, no? sí, pues sí, eh, eh, ¿Tú estás ahí? era joven. Sí, Ya, estaba ahí, sí, estaba ahí. Bueno, el Tino tenía esas cosas también que a veces, eh, pero era más de humorada que de qué cosa, de que hubiese sido cierto. ya. Tremendo, tremendo delantero que vino a Chile. El Tino era tremendo. Oye, y la Un última crack. que te hago. ¿Ah? Ah, no. Ya, y la última que te hago es: hay una famosa foto tuya con Pelé, eh, ahí en el estadio, ¿no? Hay una famosa foto de Pepe Rojas con Pelé. ¿Cuál es el mejor de todos los tiempos? Eh, Difícil pregunta. Ya, por eso la dejamos Mm, para el final, pues. sí. Eh, para mí, eh, sí, Pelé. Ya, Sí, está Pelé. difícil, Pelé. está difícil, Sí. ¿eh? Sí, difícil porque, o sea, en cada etapa tenía jugadores que han marcado muchas cosas. No sé, suponte el mismo Don Elías Figueroa, que Claro, también yo no lo vi jugar, pero me decían que era extraordinario, claro. ¿Y el extraordinario. mejor de la U? Entonces, el mejor de la U, el Matador. El Matador. Ya, bien. Sí, 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 yo creo que, aparte que tuve la fortuna de ser compañero igual. Entonces, tenía una calidad tremenda. Oye, Pepe, te Sí, agradezco sí. mucho por esta horita ahí hablando de fútbol.
Eh, Así que muchas gracias y bueno, y ahí estaremos pendientes de tu despedida, por supuesto. Ya, pues muchas gracias. Espero que sea una linda nota. eh, Más desde lo humano, y no tan polémico.